Muy buenas y bienvenidos a Inversión al Día. En este vídeo voy a hacer un análisis de las acciones de Facebook, una de mis compañías favoritas. Vamos a empezar analizando su salud financiera. Para esto hay que irse a la hoja de balances y ver sus activos y sus pasivos. Lo primero que me gusta mirar es la tendencia, y esta tendencia es claramente alcista. Cuando crecen los activos, también es de esperar que crezcan los pasivos. Pero aquí lo importante es esta diferencia de aquí. Es decir, la relación entre los activos y los pasivos. ¿Por qué? Pues porque si pasa alguna circunstancia excepcional, nos interesa que puedan vender sus activos para pagar sus pasivos y aún así seguir teniendo cierto beneficio, ¿vale? Entonces, cuanto más activos tengan respecto a pasivos, mejor. Es decir, esta es la relación que nos interesa. Activos entre pasivos, ¿vale? En concreto, cuando vemos aquí activos y pasivos totales, significa que son a un plazo mayor de un año. Y por otro lado tenemos los activos y pasivos corrientes, que son a un plazo menor de un año, que son muy útiles para valorar la solvencia financiera, ¿vale? La salud financiera de la empresa en este corto periodo de tiempo, en un plazo de un año. La tendencia en este plazo de un año vemos que es exactamente la misma, también es creciente. Pero bueno, al final lo dicho, lo que nos interesa es esto, es decir, cuántos activos más tienen que pasivos, es decir, la diferencia. Y en el caso de los activos y pasivos corrientes, que son estos de a un plazo menor de un año, se mide con el current ratio, que tenemos este numerito de aquí, es decir, ese 6,08 implica que tienen 6 veces más activos que pasivos a corto plazo. Y esto es lo que nos interesa que sea cuanto más alto posible. 6 es un número impresionante, porque normalmente se considera que 1,5 o 2 de current ratio implica que la compañía es solvente, ¿vale? Tiene una buena salud financiera. Pero es que de 6 es una maravilla. Y si nos fijamos años atrás, sí que es verdad que vemos que ha tenido años mejores, de 13 incluso, que es más del doble, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Esto corresponde al año 2018, pero este numerito lo vamos a explicar más adelante cuando veamos un par de datos más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para entender por qué ha tenido un current ratio tan elevado. Y ahora vamos a pasar a los ingresos. Tenemos estos 4 tipos de ingresos, ¿vale? Que vamos a ir explicando uno a uno. Primero tenemos los revenues, que es cuánto dinero ingresa la compañía, ¿vale? Y nos interesa siempre, siempre, siempre que crezcan. Es decir, que cada año esta compañía genere más ingresos que el año anterior. Después es muy importante ver los gross profit, es decir, el beneficio bruto, que sería ya esta siguiente barra. Vale, ¿cuál es la diferencia? Pues esta diferencia de aquí es el coste que a la compañía le cuesta generar los productos o servicios que está vendiendo. En el caso de Facebook, como es software, al final sus costes son muy bajos. Entonces, el beneficio bruto es muy alto. De hecho, el margen bruto es de un 80%. ¿Qué significa esto? Que estos beneficios brutos son un 80% de los ingresos totales. Y esto es una maravilla, porque normalmente nos interesan empresas que tengan un beneficio bruto alrededor del 30, del 40%, pero es que 80 es una pasada. Vale, ahora vamos a ver los operating income, es decir, los beneficios operativos. Estos beneficios operativos se calculan restando al gross profit, a los beneficios brutos, dos gastos. El primero de ellos es I+D y el segundo lo que se conoce como VGA, que son los gastos administrativos generalmente, ¿vale? Entonces, en este caso Facebook es una empresa tecnológica, entonces en I+D es de esperar que tengan unos gastos, bueno, bastante elevados. En concreto, esta diferencia de aquí, ¿vale? Se divide justo a la mitad, es decir, la primera mitad es I+D y la segunda mitad es VGA. Es decir, de estos gastos el 50% es de I+D y el 50% de VGA. Esto es muy bueno porque normalmente en una compañía tecnológica cabría esperar que el gasto de I+D fuese mucho más alto. Y esto es algo que no nos gusta porque mucho gasto en I+D implica que el beneficio va a bajar, ¿vale? Pero aquí lo más importante de todo es que esta tendencia se mantenga y en el caso de Facebook es así. Siempre tienen la mitad de estos gastos en I+D y la otra mitad en VGA, ¿vale? Y lo dicho, el momento en el que veamos que un año el I+D es mucho más grande que el VGA,
Eso es preocupante porque eso significa que Facebook no está siendo capaz de generar la suficiente tecnología, digamos, ¿vale? Como para ganar los ingresos que se estiman, los beneficios que quieren obtener. Entonces es muy importante que esto se mantenga. Vale, entonces ahora que ya hemos visto esto, vamos a pasar a el último tipo de ingresos. El net income, que son ya los beneficios netos, se obtienen restando los impuestos a los ingresos operativos. Y ya sería esta última barra naranja de aquí, ¿vale? Es decir, esto son impuestos. Fijaos que es una barbaridad los ingresos netos que obtiene Facebook. De hecho, si comparamos estos ingresos netos con los ingresos totales, es decir, los ingresos netos al final no dejan de ser cuánto genera la compañía, pues eso, en neto, ¿no? Cuánto se queda realmente después de pagar impuestos, después de pagar gastos administrativos, después de pagar I+D, después de pagar los costes necesarios. Al final, ¿cuánto gana la compañía? Pues es un 40% de sus ingresos totales. Y es muchísimo. Normalmente, según Warren Buffett, nos gustan empresas que tengan alrededor de un 20% de net income respecto a revenues. Y es que 40 es bastante, ¿vale? Es muy alto, entonces es algo que nos encanta. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle un buen like y suscribirte para más análisis. Bien, ahora vamos a analizar la solvencia, que es algo súper importante que nos va a indicar si la compañía es capaz de mantener estos márgenes de beneficios, estos ingresos elevados durante el tiempo, ¿vale? Y para esto tenemos que analizar la deuda que tiene la empresa. Aquí lo primero que cabe destacar es que si miramos hasta 2018 no tuvo prácticamente nada de deuda. Y esto va muy relacionado con el current ratio que tenían antes de 13, ¿vale? Quedaos hasta el final del vídeo para entender por qué en 2018 todos los datos eran tan buenos y sin embargo la acción no se disparó, ¿vale? Bien, pues ahora mismo vamos a ver esto de aquí, que la verdad también es una pasada, porque esta barrita azul, es la deuda. Esta negra es el efectivo que tiene la compañía en el banco. Es decir, que es que solamente con el efectivo que dispone la empresa es capaz de pagar toda su deuda, toda, liquidarla y quedarse a cero de deuda. Es una maravilla. Pero es que no es suficiente con esto. La barra verde son los ingresos netos, ¿vale? Los net income que llamábamos antes. Es decir, ojo a esto, ¿eh? Facebook genera en un año más del doble de la deuda que tienen total. Es que es... es que es una pasada, porque pueden pagar la deuda de sobra. Y bueno, y de hecho aquí no está metido el dato, ¿vale? Estos son 29.000 millones de ingresos netos, pero por aquí tendríamos los 24.000 y esos 24.000 millones es el free cash flow. Es decir, que es que Facebook puede pagar su deuda de sobra cuando quiera. Y esto es muy importante por otro tema que ahora está muy, muy en habla, y es el tema de la inflación y los tipos de interés. ¿Vale? Si los tipos de interés suben en el año 2022, como os ha dicho la Fed que va a subir, es probable que muchas empresas caigan en bolsa, porque si tienen mucha deuda y los intereses suben, la deuda se vuelve más cara. Sin embargo, esto a Facebook no le va a afectar, porque es que, como podéis ver aquí, Facebook puede pagar su deuda cuando quiera. Entonces, si no quieren pagar intereses más altos, pagan su deuda, la saldan y ya estaría, y se quedan sin deuda. Entonces no nos asustemos si no hacen esto, si no pagan su deuda, ¿vale? A lo mejor les interesa pagar esos intereses más altos y seguir teniendo efectivo porque lo quieren para otra cosa, porque a lo mejor prefieren reinvertir en su propio negocio o hacer alguna adquisición de otras empresas o cualquier cosa, que es una mejor inversión que pagar su deuda, ¿vale? Pero es que lo que quiero decir con esto es que la deuda no es un punto negativo para Facebook, ¿vale? Que no es algo que les vaya a afectar. Vale, esto es mi análisis. Y lo que nos falta es lo que os había prometido. Es decir, ¿por qué en 2018 tenían un current ratio de 13 y no tenían deuda? Pues bueno, porque estaba muy infravalorada, ¿vale? Y como vemos aquí, en 2018 Facebook estuvo recomprando sus propias acciones, más que nunca, ¿vale? Porque la propia compañía sabía que estaba infravalorada. Entonces, pues la mejor inversión que podían hacer era comprar sus propias acciones. Y como vemos, pues les ha salido bastante bien, porque es que en 2018 estamos hablando de que estaban aquí. Y fijaos todo lo que ha subido desde entonces. De hecho, por aquí estarían más o menos a 150, o sea, se ha más que duplicado en 2 años. Así que creo que tenían razón, ¿vale?
Y bueno, actualmente fijaos que también han estado recomprando acciones, menos que en 2018, pero bueno, también han estado recomprando, así que yo creo que la compañía también está pensando que actualmente pues no está tan infravalorada, pero bueno, es un precio más o menos justo y que tiene mucho crecimiento por delante. Así que bueno, este ha sido mi análisis de Facebook, espero que os haya gustado y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido y qué empresas os gustaría que analizase en un futuro. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo análisis.